Bien, hermanas, paz, hermanas. Bueno, tenemos una bonita lección, ¿verdad?, que estudiar en esta oportunidad. Y fíjense que estoy un poco emproblemado, creo yo. ¿Saben por qué? No traje la escuela. Allá la dejé en mi bolsón. Quiero ver, Ay, pero el problema es que les va a hacer falta a ustedes también, ¿verdad? Bien, es que como de una vez nos venimos al ensayo, ya no pudimos regresar allá a la mochila. Bien, antes, hermanas, quiero darle una especial bienvenida a nuestra hermana Gloria. Quiero ver, permítame. Gloria Elizabeth Aguilar, ¿verdad?, que es hermanita de nuestra hermana Roxana. Nos sentimos muy alegres de tenerla acá con nosotros, y sí, pues nos place mucho, ¿verdad?, el que hoy esté aquí, y pues queremos decirle que Dios tiene poder y Dios puede sanar esa enfermedad que usted tiene. La iglesia pues le estamos llevando en oración. Yo le estoy llevando en oración en las peticiones que hacemos a nuestro Dios, y no hay duda de que Dios va a hacer esa obra de sanidad en usted, hermana Elizabeth. Y les pido en el nombre del Señor que se pongan en pie, hermanas, y le demos la bienvenida a nuestra hermana Elizabeth, que por primera vez nos visita, ¿verdad?, acá a la iglesia del Señor, aquí en San Salvador. Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana. Le vamos a decir: hermana Elizabeth, bienvenida a la iglesia de Dios, paz. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hermana Elizabeth, bienvenida a la iglesia de Dios, paz. Bien, hoy sí, acomódense, hermanas. Bueno, nos hace falta el himno, ¿verdad? Creo que ya lo está trabajando, ¿verdad? Ya lo están trabajando. Bien, vamos a tener, hermanos, la lección que corresponde a esta tarde. Una lección muy bonita que tiene que ver con lo que es la educación a los hijos. ¿Cómo se llama la escuela? Hijos rebeldes y contumaces. Hijos rebeldes y contumaces. La gran pregunta podría ser, ¿de quién es la culpa que los hijos se hagan rebeldes y que los hijos se hagan contumaces? ¿De quién es la culpa? Sí, de nosotros como padres, ¿verdad?, que a veces cometemos graves errores en lo que es la educación, la instrucción hacia ellos. Que el Señor nos ayude a los que todavía tenemos hijos pequeños y que los vamos guiando, ¿verdad?, por ese camino que marca o que conduce a la vida eterna, y que no se nos vayan a apartar, que no se nos vayan a ir por otros lados, y que de esa manera den gozo, den felicidad a nosotros como padres, porque realmente creo de que la más grande felicidad de un padre, ¿cuál es, hermanos? Ver a sus hijos que están en los caminos de Dios, que están sirviendo al Señor. Esa es la mayor felicidad. Y me acuerdo que mi mamá me decía: hijo, yo no te voy a poder dar quizás lo que vos querés, una profesión o algo así, pero te voy a dar lo más especial, que es el conocimiento hacia la salvación, hacia la vida eterna. Y eso sí, no te lo voy a quitar nunca, mientras estés dentro de la casa, decía ella. Y así fue. Gracias a Dios, pues es cierto, mi mamá no me dio un título y tampoco tengo un título académico, pero Dios nos permite tener algo que es mucho más especial. Y por supuesto, sin menospreciar lo material, ¿verdad? Porque benditos aquellos padres que han tenido la oportunidad de darles a sus hijos, digamos, la oportunidad de prepararse intelectualmente. Eso es bueno, ¿verdad? Pero creo de que a veces los padres
se llenan de tristeza cuando ven a sus hijos siendo profesionales y a veces no están ¿a dónde? En la iglesia. O si me equivoco, pues me disculpan, pero yo lo tomo a criterio personal, que veo a mis hijos ya grandes, ya mayores, ya con sus vidas hechas, y creo de que quizás, si bien es cierto, me alegraría de que ellos tuvieran una preparación académica, quizás mejor que la que yo tuve, pero lo que más alegría me diera es de ver a mi hijo predicando, ¿verdad? Al igual que su servidor, ver a mi hija, al igual que mi esposa, sirviendo en los caminos de Dios. Eso es lo que más satisfacción me daría en mi corazón, ¿verdad? No sé si así lo ven ustedes, pero yo así lo veo. Entonces aquí viene hablando esta lección, hermanos, acerca de los hijos rebeldes y contumaces, y quiero que leamos la lectura bíblica que está en Proverbios capítulo 4, versículo número 1 y versículo al 10. Voy a tratar de ser lo más breve posible para no excedernos con el tiempo, ¿verdad? Aunque ahora no hay tiempo para refrigerio, ¿verdad? Así que podemos terminar a las 4 si queremos, ¿verdad? No, ¿verdad? Proverbios 4, versículo del 1 al 10. Vamos a leerlo. Dice de esta manera. 4 del 1 al 10. Oíd, hijos, dice el proverbista, la enseñanza de ¿quién? Dice, de un padre. Y estad atentos para que conozcáis corduras. Empecemos por ahí. Los padres instruimos a nuestros hijos y los instruimos con el propósito de que ellos vayan conociendo todo aquello que es bueno. ¿Es cierto o no es cierto? Por eso es que los instruimos. Y dice, porque os doy buena enseñanza. Un padre nunca va a dar una mala enseñanza a su hijo, sino que siempre lo va a tratar de enseñar en los buenos caminos, que no aprenda vicios, que tenga cuidado de las amistades con las cuales se junta, que también, ¿verdad?, que piense sobre las cosas que va a hacer, porque cada cosa que se hace tiene un resultado. Si nuestras decisiones son buenas, los resultados van a ser ¿qué? Buenos, pero si nuestras decisiones son malas, los resultados van a ser malos. Un padre siempre da buena enseñanza y el deseo de nosotros es que los hijos no se olviden de las instrucciones que digamos que nosotros como padres le damos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los consejos que sus padres les daban, hermanos, cuando estaban pequeñitos? Yo creo que todos nos acordamos y dentro de tantos consejos que los padres nos daban, estaba eso, de que tuviéramos cuidado de las amistades con las cuales nos juntábamos. Mire, hoy más que nunca es muy importante eso. Mire el problema en el que se han visto unos jovencitos en esta semana en las noticias. ¿Se fijó usted que un niño por andar haciendo señas que no se deben hacer, que son prohibidas hacerlas porque solamente son señas que hacen, ¿qué, hermanos? Esas agrupaciones ilícitas. Mire a dónde está el pobre niño, un niñito, hermano, que yo cuando lo veo en la noticia digo, solo me pongo a pensar en mi hijo, ¿verdad? Y que está casi en la misma edad de este niño que agarraron y con mucha más delicadeza le decimos al hijo, hijo, tenga cuidado, mire con los niños, con los amigos que usted ande, con los cuales se relaciona, porque a veces por las malas amistades, ¿qué puede suceder, hermanos? Nuestros hijos pueden alcanzar consecuencias fatales, consecuencias que pueden traer dolor a nuestra vida. Entonces el propósito de instruir a nuestros hijos es para que ellos vayan, adopten esas instrucciones en su corazón y las pongan por obra. Y dice aquí, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Así decía, ¿quién decía estas palabras? Salomón, ¿verdad? Se lo decía a su hijo. Y así también nosotros fuimos hijos y nuestros padres nos disciplinaban, nos instruían.
nos alcahueteaban, hermanos, hermanas, nos consentían a nosotros. Y porque muchas veces nosotros no queremos aplicar la disciplina y la corrección en nuestros hijos. Ahora es un problema por tantas, tantas cosas que han salido, ¿verdad? Para proteger a quienes, a los niños. Y ya que al parecer pues es casi que prohibido poderles castigar. Así se ve el mundo que está ahora en día. Pero hermanos, vemos que las personas que nosotros somos, somos así, hermanos, porque en cierto modo nuestros padres influyeron en nuestra formación. ¿Es cierto o no es cierto? A ser respetuosos, a ser educados, etcétera, etcétera. Entonces dice aquí: yo fui hijo de mi padre, dedicado y único de mi madre, y él me enseñaba y me decía, ¿cómo le decía su papá a Salomón? Retenga tu corazón y mis razones, guarden mis mandamientos y vivirás. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol, en el primer libro de los Reyes, cuando habla de la muerte de David, cuando ya David estaba para morir? Miren lo que dice Primero de Reyes, capítulo número 1, me parece que es. Mire cómo dice. Vamos a ver si está por acá. O el capítulo número 2. Número 2 es Primero de Reyes, capítulo 2, dice así, mire: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, ¿qué le dice? Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Y el verso 3, ¿qué le dice, hermano? Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué le dice? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme el Señor la palabra que habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón. ¿A dónde? En el trono de Israel. Qué bonito que nuestros hijos nos sustituyan. Fíjense, hermanos, que hace poco veía yo un video de un pastor secular, ¿verdad? A veces me gusta escuchar, exposiciones de predicadores que que dan mucha información histórica, y de esa forma pues uno va agarrando a algo, ¿verdad? Que le pueda ser de mucha utilidad. Y yo veía a este pastor cómo entregaba su cargo a su hijo. Imagínense qué maravilloso poder, designar el cargo de él como pastor a quien, a su hijo. Claro, eso no lo vamos a ver dentro de la iglesia, porque sabemos que los pastorados, ¿verdad?, no son de la forma como se ve allá en el sectarismo, que si el padre es pastor, el que va a sustituir al pastor va a ser el otro hijo, el hijo, y así sucesivamente. Aunque, hermanos, es maravilloso, ¿verdad?, ver que un pastor, ¿verdad?, un padre siendo pastor, pues ve que su hijo está pastoreando, está sirviendo dentro de la iglesia. Y eso es el ideal, hermanos, que debe de haber dentro del pueblo del Señor. Y como padres creo que debemos de forjarnos esa idea, que nuestros hijos también sean siervos de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, David instruía a Salomón, y eso es lo que está diciendo Salomón aquí en la lectura bíblica. Yo fui instruido, dice, por mi padre, y él me decía. ¿Qué le decía a su padre? Dice allí, hermanas, en la lectura. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes. Y ella, ¿qué dice? Te guardará, y ámala. ¿Y qué dice? Yo me imagino, hermanos, qué sentía Salomón cuando escuchaba a David instruyéndolo en todas estas palabras. Mire, hermano,
hay una etapa en la vida de los hijos, ¿verdad? De los niños, en donde no les gusta mucho escuchar consejos. ¿Se han fijado eso ustedes? Que hay hijos que no mucho les gusta escuchar consejos. Y yo creo que todos hemos pasado por ello. El tiempo donde va entrando, decimos lo que dice ahí la lección, va entrando la rebeldía. Va entrando la rebeldía, porque la misma palabra de Dios dice que la maldad del hombre está ligada en el corazón del hombre. ¿Desde cuándo dice? Desde su juventud. Y desde allí empieza como que a ponerse un poquito cuesta arriba para nosotros los padres querer mantener a nuestros hijos en obediencia a nosotros y en obediencia a la palabra de Dios. Si yo he oído muchas veces de padres y madres que dicen: a usted porque a su niño todavía lo puede andar de la mano, espere cuando ya le crezca y entonces me cuenta. Allí cambian las cosas. ¿Por qué decimos muchas veces eso? Porque en determinado momento mi hijo llegó a una edad en que ya no lo pude dominar, en que ya no lo pude controlar. ¿Y qué pasó? ¿Dónde quedó la autoridad? ¿Dónde quedó, hermano y hermana, nuestra responsabilidad como padres? Es que hubo algo en lo cual nos descuidamos y que llevó a que el hijo en determinado momento ya no nos quisiera escuchar a nosotros, y que en lugar de eso se inclinara más por las cosas ¿de a dónde? Por las cosas del mundo, por los malos consejos, las malas orientaciones que da, ¿quiénes? Que recibe allá en la calle. Pero mire qué interesante, como dice aquí, que le decía David a Salomón: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Qué bonito. Yo recuerdo a mi mamá que me decía: nunca, hijo, vaya a andar fumando, aunque se lo regalen. De primero se lo van a regalar, pero ya cuando usted tenga el vicio, nadie le va a dar para poder mantener el vicio. No haga caso a eso. No haga caso a eso. Que lo inviten a tomar, que lo inviten a una cerveza, a un trago, no haga caso a eso. Y ahí estaba, y yo a veces me tapaba los oídos y decía: sí, ya sé, hombre, ya no me siga diciendo eso, ya me cansó de... No le decía así, ¿verdad? Pero dentro de mí, hermano, estaba ahí, ¿verdad? Que, ay, hombre, otra vez lo mismo, decía yo. Y así llega uno a esa etapa, ¿no es cierto? Pero hermano, eso no se debe de quitar de parte de nosotros para con los hijos. Dice aquí más el verso: no la dejes, dice ahí, ¿verdad? Y ella te guardará, hablando de la sabiduría, el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiera sabiduría, y sobre todas tus disposiciones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe ¿qué? Mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Mire la forma en cómo David instruía a su hijo Salomón. Pero la escuela dice: hijos rebeldes y contumaces. Yo le pregunto en esta mañana, en esta tarde, ¿cómo se siente usted, hermana, en ser madre? ¿Cómo nos sentimos todos, verdad, en ser padres? ¿Verdad que es una gran bendición? ¿Cuántas parejas en el mundo, hermanos? ¿Cuántos matrimonios no cuentan con la bendición que nosotros tenemos de tener hijos? Pero tener hijos es una gran responsabilidad, porque dice el Salmo número 127 y el verso 3, ¿qué dice la palabra de Dios? Que son los hijos, herencia de Jehová, dice, son los hijos, cosa de estima, el fruto de ¿qué? Del vientre. Un hijo demanda responsabilidad, y la responsabilidad no solamente se centra en ¿qué? En darles de comer, vestirlos, calzarlos, que tengan techo. No solamente eso, porque un hijo puede tener todo eso, pero puede carecer de lo más importante, que es la instrucción.
la instrucción, la disciplina, la corrección y formar a un hijo, hermanos, en donde se le da todo cuanto se tiene y todo lo que pide, sin enseñarle en aquellas cosas que no está bien que las haga, es estar criando malos hijos, ¿o no es cierto, hermanos? Es estar criando hijos que en la postre van a ser dolor de cabeza. ¿Para quiénes? Para nosotros como padres. Entonces, tener hijos es una gran responsabilidad. Una pregunta: ¿qué es la rebeldía, hermanas? ¿Qué es la rebeldía? Allí dice el comentario que la rebeldía es la sublevación a lo establecido. Y no le ha pasado, hermana, que a usted, a su niño, vamos a hablar de cuando están niños, usted le dice: hijo, no haga esto, y su hijo alterca contra usted, sublevándose, y dice como que lo mandó a que lo hiciera. ¿Y qué pasa ahí? ¿Hay que dejarlos que hagan lo que ellos quieren? No, ¿verdad? Como ya tienen grandes los niños, ya fueron que dije que no, ¿verdad? Y los tuvieran pequeñitos, fuera otra cosa, ¿verdad? Ay, no, porque cuando están chiquitos, ay, no, es que pobrecito. Ay, no, no hay que aplicarles el castigo, la disciplina. Dice la palabra de Dios que la disciplina es medicina para el hijo, dice, para el hijo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? La contumaz, ¿qué es, hermana? ¿Qué es contumaz? Es alguien que persiste en el mismo error. Es como una necedad que está haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, aunque sepa que aquello es mal. ¿Se acuerdan las palabras que utilizaban las madres hace no muchos años? Dicen: a este muchacho ya curtido lo tengo, decían. ¿Se acuerdan? Otros decían: enjabonado, bien enjabonado lo tiene ya, dice, porque solamente te tengo en jabón. Va, pues ya va una. Y decía: ya va dos. Y ya va tres. Y así se pasó hasta que llegó. Ajá, ¿cuántas van ya, mamá? Ya, ¿verdad? Gran hombre, así, o gran mujer, que más alto. Porque una vez pude ver a un joven que le dice el papá: anda a ayudarle a tu mamá, le dice. Y el muchacho se hizo el disimulado, ¿verdad? Y le dice el esposo, la esposa, mira que no le dijiste al muchacho que me viniera a ayudar. Bueno, y vos que no te dije que le fuera a ayudar a tu mamá. ¿Qué decías pues? Le dice, ¿verdad? Porque gran hombre, hermanos, que así lo miraba para arriba el papá, mire. Los hijos muchas veces tienden a robarle el valor a quienes, a los padres. Entonces, pero la pregunta: ¿cuáles son las causas de la rebeldía y la contumacia? ¿Cuáles son las causas? En el comentario se enumera que una de las causas que lleva a que los hijos se hagan rebeldes es el descuido que como padres tenemos, hermano, en lo que tiene que ver con la instrucción, ¿verdad? Esa es la causa, que nos descuidamos en lo que tiene que ver con la instrucción. El motivo de los descuidos se debe a muchos factores, ¿o no es cierto? Los descuidos se deben a muchos factores. ¿Y cuáles pueden ser esos factores? Que no les dedicamos tiempo, ¿verdad? Para instruirles y aconsejarles sobre cómo llevar la vida en este mundo. No les dedicamos tiempo para eso. Estamos demasiados afanados, demasiados ocupados en nuestras labores y el tiempo se nos va en ello. Y no hay tiempo para hablar con los hijos, educarles, instruirles, decirles: esto no lo tiene que hacer. Y los dejamos ir así como a lo que caiga, a lo que se va dando, o los dejamos a que se vayan formando a través de otros medios. También, hermanos, otra causa que genera la rebeldía en los hijos es que muchas veces creemos que nuestra responsabilidad se cumple nada más con facilitar todo lo que él necesita
materialmente hablando, ¿verdad? Allí y empezamos a crear hijos consentidos, hijos que no les enseñamos a que deben de, hermanos, las cosas se deben de ganar a través de ¿qué? De la obediencia, ¿verdad? Todo eso es bien importante. Hijos que ahora en estos tiempos, hermanos, no saben qué es hacerle caso a un padre. Es triste eso, ¿verdad? Diga. También, hermano, hay un factor muy principal y bien importante en la vida de la crianza de nuestros hijos. Yo le digo por mí, ¿Sí? porque las separaciones de los padres también hacen que el hijo agarre otros caminos y equivocadamente, porque se enfrascan en los problemas de los papás y a veces por quererlos juntar ellos se descuidan, hay un solo desorden. Sí, pues sí, esas cosas, eso claro está, de que va a repercutir mucho, ¿verdad? Una separación de los esposos va a afectar gravemente en la conducta de quienes, de los hijos, ¿verdad? Claro, eso así es. También, hermanos, los padres no nos ponemos de acuerdo en cómo instruir a nuestros hijos. Ese es un problema gravísimo. Y por eso es que el hijo, de repente, cuando la mamá es bastante estricta y el papá es bastante consentidor, ¿verdad? Entonces, el hijo se hace de lado al que lo apoya, se hace de lado del que lo consiente, ¿verdad? Sí, entonces, y luego se generan problemas entre los esposos. Y entonces a veces se ha escuchado decir, bueno, entonces educarlo vos como vos querrás. No debe de haber un acuerdo entre los padres. Se ha fijado que a veces el padre dice al hijo que no en una cosa que le está pidiendo su hijo, pero la madre le dice que le dice que sí. Y entonces el hijo, ¿cómo queda? ¿Cómo queda el hijo? Queda en medio entre las dos posiciones. Mi papá quiere que sí, o mi mamá quiere que no, y queda en esas dos posiciones. Y entonces, hermano, no hay autoridad ahí, pues prácticamente. Y entonces los hijos se quedan como así, ¿verdad? Sí, entonces, pues no, yo lo voy a hacer de todas maneras, mi mamá está de acuerdo. Aunque mi papá no esté de acuerdo, pero mi mamá está de acuerdo, así es que lo voy a hacer. Y así es, hermano, como se va generando la rebeldía en nuestros hijos, y por supuesto la contumacia, ¿verdad? Es un problema bastante grave. Ahora, hermanos, ¿qué pasa con esos descuidos? Con el tiempo que vamos a sufrir las duras consecuencias, que vamos a tener hijos, hermanos, vamos a tener hijos malos, ¿verdad? Hijos que nos van a deshonrar, hijos que, hermanos, van a traer desdicha a nuestro corazón, como se ha visto ejemplos, hermanos, en este mundo, ¿verdad? Se ha visto muchos ejemplos, y yo he visto algunos de ellos, de padres que han sido, digamos así, descuidados en esa parte de la instrucción a sus hijos, y al final pues les ha tocado que sufrir. Mire, yo pude ver a un muchacho que lo trajeron de la cárcel que está allá en bueno, hoy como hay bastantes de máxima seguridad, pero hace muchos años, allá como por el 2013, por ahí así, 2014, solo estaba una allá por Zacate, parece, ¿verdad? La de máxima seguridad. Mire, yo pude ver a un muchacho que desde allá lo trajeron, desde la máxima seguridad de esa cárcel, lo trajeron al entierro de su mamá. Imagínese usted, eso es doloroso. No, imagínese, lo trajeron amarrado de las manos, de los pies, y con su ropa de preso, y lo llevaron, hermanos, escoltado, ¿verdad? Con la seguridad. ¿Y qué pasó? Lo dejaron a que él fuera el primero que le echara el poco de tierra a la mamá que le estaban sepultando. Y allí lloraba ese muchacho diciendo, perdóname, ¿verdad? Por no haberte hecho caso.
¿verdad? Pero realmente no era la culpa solo de él, ¿verdad? Sino que la culpa de quién es generalmente, de los padres. Ese es el resultado cuando nosotros, hermanas, no asumimos esa responsabilidad de poder instruir correctamente a nuestros hijos. Fíjense que hay unos textos por acá que quiero leerlos. Por ejemplo, vea usted lo que dice Proverbios 22:6, que todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Cómo dice? Vamos a ver, lo podemos ver. Instruye al niño en su carrera. Instruye. ¿Desde cuándo, hermanas? Desde pequeñitos, desde chiquititos. Decía un hermano que desde que estaba en el vientre de la mamá hay que empezar, ¿verdad? Porque a veces no dejaba dormir a la mamá cuando estaba en el vientre el niño. Y desde ahí, ¿verdad? Hay que hablarle a los niños, decía un hermano. Ya cuando ya nacen, igual hay niños que salen bien llorones, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando nació nuestra hija, esa niña era bien llorona. Cuando los primeros meses y pues sí, uno que tiene que ir a trabajar y bueno, hombre, miren, me enojó, hermano, porque ya no aguantaba yo, me tocó que darle, hermano, y fue la cura, porque ya después, miren, cabalito, a la hora se dormía hasta en la mañana, y a veces así quieren los hijos, ¿no es cierto? Así es, o sea, digamos, no es que, digamos, solamente el castigo sea el remedio, ¿verdad? Pero sí a veces es necesario, ¿no es cierto? Instruye al niño. Ahora lean 13:24 de Proverbios, mire cómo dice 13:24 de Proverbios, otro texto muy hermoso, ¿verdad? Que dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, dice. Mire, hermana, tiene usted su niñito pequeño todavía. No quiere que sea rebelde, no quiere que sea contumaz. ¿Qué dice la palabra de Dios que hay que hacer aquí? Que si usted detiene el castigo, lo aborrece, dice ahí. ¿Verdad que sí dice? El que detiene, ¿cómo dice? 14, ¿qué es? 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, dice, ¿desde cuándo dice? Desde tempranito, ¿verdad? Desde temprano, desde que está niño, no se las va dejando pasar. Mire, agarró algo que no debía. Antes, ¿qué le hacían a uno, hermanos? Mira qué suertudo son, le dicen ahora a los niños, ¿verdad? ¿O no? Le llegó su niño con un juguete que se encontró en el camino y usted, mira qué suerte la tuya, le dice usted, ¿verdad? ¿O qué le dice usted? ¿Qué le decimos nosotros? No, hijo, eso de alguien debe de ser. Hay que ir a investigar. ¿A dónde lo encontró? ¿Ah? ¿A dónde lo encontró? Vamos a ver, de alguien debe de ser. Esa es la forma. Diga, hermana. Solamente quiero preguntarle a las hermanas que se han entrado al salón de los niños y han visto lo que está escrito allá, o han leído algo y han sorprendido el anhelo que está, y hay algún texto bíblico que hayan leído. Quiero ver quién se... Vaya, hermana, las madres, las abuelas, las tías, dice, ahí han arreglado los hermanos. Sí, muy bien, ahí está. Ahí está. Correcto. Sí, ahí está. Pero mire, ¿qué dice aquí el texto? Mas el que lo ama desde temprano, lo castiga. Desde la primerita, ¿verdad? Que se le ve que va haciendo mal. Hay que castigar, hay que aplicar la disciplina. Leamos más textos, vamos a leer Deuteronomio 4:9. Mire cómo dice Deuteronomio 4:9. Mire cómo dice Deuteronomio 4:9. Cómo dice aquí la palabra de Dios. Ya vamos a terminar. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien, ¿qué dice ahí? Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La instrucción, eso es lo que no debemos de descuidar nosotros, hermanos. Pero ahora, lamentablemente, pues tenemos
y hemos puesto delante de nuestros hijos, hermano, herramientas que no están ayudando en nada, sino que al contrario, están, hermanos, enfermando a nuestros hijos. Yo me pregunto cómo van a ser las nuevas generaciones, ¿verdad? ¿Cómo van a ser las nuevas generaciones con ese patrón de conducta que se está creando ahora, en donde los hijos solamente son felices? ¿En qué son felices los hijos? Con el teléfono. Pero ya le dice usted, vaya, agarre la escritura y póngase a leerla. Ahí van todos como enojados, ¿o no es cierto? Que usted los aplique a que aprendan algo, no quieren. Ellos, la diversión está ¿a dónde? En el teléfono. Y cuando se desconectan del teléfono, ahí andan todos mal encarados, ¿verdad? Todos enojados, todos aburridos, que andan con sueño, que andan con pereza, que no quieren hacer nada. Pero cuando están en el teléfono, ahí están, hermanos, que ni los interrumpa usted, porque ni cierran los ojos, ¿verdad? Ni pisplean, decimos nosotros, porque ahí ni hambre les da, correcto. Fíjese, es un problema el que tenemos, hermanos, y que debemos de nosotros combatir, porque esto a la larga va a traer grandes consecuencias en este mundo, hermano. Mire cómo se está combatiendo lo que es la delincuencia ahora. Pero de aquí a no muchos años, ¿qué creen ustedes que sea lo que se va a combatir? No, vea a qué tipo de formación los hijos están teniendo a través de la tecnología. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo decía usted, hermana? La Agenda 2030, eso es peligroso, mire. ¿Y en qué consiste esa agenda, hermana? Ajá. Contra el casamiento, sí, el homosexualismo. Fíjense que un día de esto escuchaba un poquito de eso, y eso es terrible, hermano. Eso se está metiendo a través de tanto jueguito que los hijos ahora están como. Mire, es increíble, pero niñitos que ni leer saben. Un hermano me dice un día, hermano, me dice, ese niño, me dice, a mí me admira, me dice, porque no sabe ni leer ni escribir, pero mire, a veces me pide prestado el teléfono, y un día voy encontrando en el teléfono una carpeta donde tenía todos los juegos que él ha descargado para poder ahí tenerlos guardados. Imagínese usted, una carpeta. Y yo le digo, ¿y cómo ha hecho eso? Yo ni sé crear carpeta en el teléfono. Imagínese. Y los niños sí saben. Los niños de 4 años tenía ese niño. 5 años. Es sorprendente. Entonces, eso, hermana, ¿qué es lo que está creando? Está creando una generación que va a ir a la rebeldía, que va a ir a ¿qué, hermano? A la haraganería, al ocio y a los vicios y a tener una conducta degenerada por todo lo que ahí está entrando. De acuerdo a ese programa, ¿verdad? Pervertido. Mire, uno de repente se imagina de que las cosas van a caer de golpe, ¿verdad? Así, y vamos a decir, vaya, los presidentes van a decir, se aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. No, hermano, eso para hacerlo así de golpe no va a ser así. Eso va a ir entrando poquito a poquito y ya está entrando poquito a poquito. ¿A través de qué? A través de la tecnología, a través de la televisión, esos programas hay unos cerditos, ¿verdad? ¿Cómo es que llaman el programa de cerditos que sale? Yo no sé cómo se llama, solo sé que es una cerditos, son, ¿verdad? Pero mire, allí solo cosas feas salen, hermano. No son cosas productivas, violencia y todas esas cosas. Entonces, aquí dice en la palabra del Señor, ¿verdad? Que debemos de enseñarle a nuestros hijos las cosas de Dios. Leamos otro texto, por favor, así rápidamente. Vamos a ver Deuteronomio 11, verso 18 al 21. Dice:
Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas. ¿Cuándo qué dice? Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar. ¿Qué es lo que abunda en nuestra casa? ¿Hay porciones de la Escritura en nuestra casa? Sí, debería de haber, ¿verdad? Sí, debería de haber, para que de esa manera los hijos estén percibiendo eso. Y bueno, hay muchos otros textos, hermanos, dentro de la palabra de Dios que nos instan a que usted y yo debemos de trabajar en la instrucción, en la educación y en la disciplina de nuestros hijos, porque si no lo hacemos, ¿qué es lo que se va a generar en ellos? La rebeldía. Y allí dice, el objeto de la lección dice así, mire, dice, detectar cuál es la causa principal de la rebeldía de nuestros hijos. ¿Cuál es la causa principal? ¿El descuido de quiénes? No le echemos la culpa a los maestros, ¿verdad? En la escuela. No le echemos la culpa ¿a qué? A la televisión. No le echemos la culpa a la tecnología, sino que la culpa echémosla ¿a quiénes? Nosotros, porque nosotros somos los responsables. Usted puede decirle a su hijo, ¿qué, hermano? Vaya, esto no lo va a ver, pero como ahora hasta se los hemos comprado nosotros, y para que no me molestes, ahí tenés lo tuyo, ya no me andes pidiendo mi teléfono, ya no me andes pidiendo mi tablet, así es que ahí tenés. Entonces el hijo tiene su propio aparato, ¿verdad? Y ahí hasta lo tiene con contraseña y todo eso, y nadie se lo puede tocar. Entonces, ¿y todo por qué? Porque nosotros no queremos apartar tiempo para educarlos, para instruirlos o para aconsejarles en aquellas cosas que les van a ayudar en su vida, en su vida espiritual, en su vida moral, en su vida, hermanos, social que tienen que llevar sobre este mundo. Así es de que, hermanos, así de una manera breve, ¿verdad? Porque el tiempo lo tenemos bastante corto. Hemos querido tocar esta escuela, ¿verdad? Muy interesante, donde usted y yo pues podemos hacer conciencia. Allí en el comentario se habla del ejemplo de una madre y una abuela. ¿Cuáles eran esas madres y esa abuela? Loida y Eunice, que pudieron formar al joven Timoteo para que fuera un gran siervo ¿de quién? Un gran siervo de Dios. ¿Cómo creen ustedes que era Loida, hermano? ¿Cómo creen ustedes que era Eunice? ¿Cómo creen ustedes que trataban a Timoteo? Muy bien. Sí, ajá, y lo instruían bien, ¿verdad? Bye. Bye. La verdad es que tenemos que mejorar en todas esas áreas, ¿verdad? Porque es allí que vienen creándose generaciones no muy buenas, que al final, hermanas, pues nosotros somos los que vamos a sufrir. Nosotros somos los que vamos a sufrir. Vamos a ir finalizando, hermanos, por el tiempo, ¿verdad? Que lo tenemos bien corto. Pero ahí en la pregunta dice, ¿qué beneficio hay cuando se dedica tiempo para la instrucción de los hijos? Ellos no se van a apartar, dice ahí, ¿verdad? No se apartarán, dice. Sí, y aparte de eso, lo que dice la hermana, que no le queda aquel sentimiento. La historia que nos cuentan siempre del arbolito que
Ah, el arbolito que nació torcido, ¿verdad? ¿De qué era el arbolito? De guayabo, ¿verdad? Todo así, todo torcido. Y le dice la mamá, el hijo le dice a la mamá, ¿verdad? Mamá, le dice, enderezame este palo, le dice. ¿Y qué le dijo la mamá? No, le dice, no puedo, le dice, ya está viejo, le dice, ya no se puede enderezar. Desde pequeñito, al nomás se iba ya torciendo, allí era de ponerle los ganchitos, allí, las cuñitas para que se fuera recto. Y ya ves, le dice el hijo, ¿verdad? ¿Y cómo me querés enderezar a mí ahora que ya soy viejo? El gravísimo error, ¿verdad? De nosotros como padres, que ya cuando los hijos ya están bien grandes, queremos estarlos disciplinando. Y ya no se puede, ya es demasiado tarde, ya solo nos toca ¿qué? Llorar, sufrir, ¿verdad? Por no haber trabajado cuando se pudo. Bien, conclusión, hermanas, pónganse en pie. Como padres somos responsables de inculcar a nuestros hijos el camino de Dios para que no sean rebeldes. Pero si aún así ellos persisten en el mal proceder, habremos salido de nuestra obligación. Vaya, hermana. Muchas gracias, hermana, por prestarme. Bien, pase el grupo a cantar una alabanza.